buenas tardes a todos. Agradecemos su presencia e interés en la impartición de este curso. Voy a presentar brevemente al maestro César Morales Olmedo, y él es ingeniero en sistemas ambientales por el Politécnico Nacional y egresado también aquí de la maestría en administración de empresas. Él es experto, ha laborado en diferentes empresas para el sector industrial, básicamente en el sector farmacéutico y también giro automotriz, y también ha participado en diversos eventos gestionando toda la parte de sustentabilidad. Y bueno, en esta ocasión lo tenemos aquí con ustedes para presentarles el tema medio ambiente, responsabilidad en el uso de agua. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, ¿verdad? Okay. Bueno, pues vamos a comenzar, pero antes de comenzar quisiera que todos me ayudaran a recordar cómo es la información colectiva que tenemos acerca del tema del medio ambiente. Todos recibimos información a través de los medios de comunicación, a través de lo que nos dicen en la escuela, lo que platicamos, de internet, etcétera, ¿no? Y tenemos una idea de lo que es medio ambiente, pero a veces si nos preguntaran qué es medio ambiente, no sabemos dar una definición concreta. ¿Será cierto o no? Sí, ¿verdad? Si le pregunto a alguien qué es medio ambiente, ¿me pudiera decir qué es medio ambiente? ¿Sí? Es un tema tan amplio que muchas veces lo escuchamos por todos lados y no nos queda claro todavía qué es. Vamos a ver el siguiente. Pero bueno, hay una definición que a mí me gusta, que es una definición bien cortita, que habla del conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas y sociales que rodean a los seres vivos. O sea, ¿a alguien le queda como que un poquito claro o es un poco confuso? Habla acerca de las circunstancias, tanto físicas, que es nuestro entorno físico, material, como también lo cultural, lo que nos rodea como sociedad, así como las cosas económicas, sociales, que están alrededor de nosotros como seres vivos y también de otras especies que habitan el planeta Tierra. A raíz de esto hay muchas frases de muchas personas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho esta, que es de Gandhi. Dice: la tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada uno de ellos. ¿Qué me dice con esto? La Tierra o el planeta es tan grande, con tantos recursos, que sería suficiente como para alimentar a todas las personas, de proveer agua, de proveer de lo necesario para vivir de una forma digna y con calidad, con una calidad de vida. Sin embargo, sabemos que esto no es así, que hay muchos lugares en los que no hay comida, muchos lugares en los que no hay agua. ¿Y a qué se debe? Infinidad de cosas, ¿no? Desde poder o zona geográfica, zona política, etcétera, etcétera. ¿Y en México cómo estaremos? ¿Todos tendremos el acceso a todo lo que el medio ambiente nos puede brindar? No, ¿verdad? Yo creo que para nada, y mucho menos según el lugar en donde vivamos, según la parte de la república o hasta la colonia dentro de la misma ciudad en la que vivimos aquí. ¿Están de acuerdo? Todos conocemos algún caso en donde hay carencia de algo respecto al medio ambiente. Pero bueno, esta plática es para que vayamos tomando un poquito de conciencia y vayamos aprendiendo acerca de lo que es el medio ambiente, qué podemos hacer para solucionar este tipo de problemas, ¿no? Siguiente, por favor. Como parte de introducción, quiero pasar un breve video. Hay un científico que a mí me encanta, bueno, un científico que ya falleció hace algunos años, que a mí me encantaba su forma de pensar y me gusta mucho su legado. ¿Alguien escuchó hablar de Carl Sagan alguna vez? ¿Sí? Bueno, la mayoría no, algunos sí. Afortunadamente, para la Tierra, fue un científico, un astrofísico, que se dedicó a promover la ciencia y sobre todo el cuidado del medio ambiente. Y tiene una visión muy particular de lo que es el cuidado del planeta. Y pues bueno, le damos sí, por favor, y maximizamos el video. Si me pueden bajar tantito las luces también, por favor. Y el audio ya debe estar. The spacecraft
was a long way from home. I thought it might be a good idea, just after Saturn, to have them take one last glance homeward. From Saturn, the Earth would appear too small for Voyager to make out any detail. Our planet would be just a point of light, a lonely pixel, hardly distinguishable from the many other points of light Voyager would see, nearby planets, far-off suns. But precisely because of the obscurity of our world thus revealed, such a picture might be worth having. It had been well understood by the scientists and philosophers of classical antiquity that the Earth was a mere point in a vast, encompassing cosmos. But no one had ever seen it as such. Here was our first chance, and perhaps also our last, for decades to come. So, here they are, a mosaic of squares laid down on top of the planets, and a background smattering of more distant stars. Because of the reflection of sunlight off the spacecraft, the Earth seems to be sitting in a beam of light, as if there was some special significance to this small world. But it's just an accident of geometry and optics. There is no sign of humans in this picture. Not our reworking of the Earth's surface, not our machines, not ourselves. From this vantage point, our obsession with nationalism is nowhere in evidence. We are too small. On the scale of worlds, humans are inconsequential. A thin film of life on an obscure and solitary lump of rock and metal. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home
we've ever known. ¿Qué nos dice el video? Vivimos en un puntito azul, en la inmensidad, así como de la oscuridad, ¿no? Y nos estamos peleando todos dentro del planeta, quién es el mejor, quién tiene la ideología perfecta, la economía, etc. Pero en realidad, si lo vemos desde una perspectiva muy desde fuera, no existe una frontera, no existe un lugar apartado realmente, sino que todos nos encontramos inmersos dentro del mismo lugar. Y eso aplica también para la contaminación. ¿Cree que la contaminación respeta fronteras? Dicen, ya me pusieron una barda, una frontera, una aduana, ya no voy a pasar por ahí. No, ¿verdad? Eso es exactamente lo que sucede, la contaminación, pero también es otro término que hemos escuchado muchas veces y a veces si nos llegaran a preguntar, no tendríamos ni idea de qué es la contaminación, si nos dicen, dime una definición, ¿no? ¿O alguien se sabe una definición de contaminación? Más o menos. Bueno, vamos a ayudarnos a través de estas letras. La contaminación es la presencia de cualquier agente físico, químico, biológico o una combinación de ellos en lugares, formas y concentraciones tales que son nocivos para la salud, la seguridad o el bienestar de la población, o bien que pueden ser perjudiciales para la vida vegetal o animal o impidan el uso de los lugares de recreación. En otras palabras, todo aquello que por sus características modifica el lugar en donde se encuentra. Estamos hablando desde basura, de aceite, químicos, temperatura, ruido, etc. ¿O cuántos tipos de contaminación creen que existe? ¿Solamente el humo que sale de los coches o los camiones? ¿No, verdad? Así. ¿Existe contaminación auditiva? ¿Eso se dará aquí en la ciudad? Sí, mucho. Contaminación al agua. ¿Nosotros contaminaremos el agua? Sí. Okay. Contaminación al aire, contaminación al suelo, etc. Muchas veces nosotros creemos que no contaminamos porque no vemos la nube de humo aquí, ¿verdad? Pero con el hecho de estar aquí en este auditorio, con las luces encendidas, con el audio, con la computadora, ¿estaremos contaminando? No. Sí. ¿Cómo llegamos todos al auditorio? Tuvimos que tomar algún medio de transporte, ¿están de acuerdo? ¿Y ese medio de transporte contamina? Aunque sea eléctrico el medio de transporte, aún así contamina, porque de alguna forma se tiene que producir la electricidad. ¿Y de cómo se produce la electricidad? Parece algo mágico, que llegamos y conectamos el celular y ya, tenemos energía, ¿no? Pero ¿de dónde viene? ¿Alguien sabe? Compresas. Compresas, ajá. ¿En dónde más? ¿Alguien que por ahí atrás? ¿No? Hidroeléctricas, se llama a través de las presas. Pero la mayoría de la producción de electricidad en México es a través de termoeléctricas. ¿Qué es eso? Que quemamos un montón de combustible para producir electricidad. Y aunque nosotros no veamos una nube aquí de humo gigante, la nube de humo gigante está en aquel lugar en donde se produce la electricidad. Entonces, si nosotros consumimos mucha electricidad, estamos contaminando. Asistente, por favor. Ok, también hablamos de residuos. ¿Pero qué son los residuos? ¿Los residuos serán lo mismo que la basura? La palabra basura es muy conocida por todos, pero bueno, la basura es aquello a lo que ya no podemos dar uso y por tanto debemos deshacernos de ella, mientras que un residuo es algo que nos sobra al realizar alguna actividad, pero que puede ser reutilizado para cualquier otra cosa, ¿no? Como las botellas de plástico o las latas de aluminio. Por ejemplo, cuando preparamos una tortita para comer, muchos le quitan el migajón y otros se lo comen. ¿Y otros qué hacen con él? Lo tiran. Lo tiran. ¿Qué más? ¿Qué más se puede hacer con el migajón del bolillo? Figuritas. ¿Qué más? ¿Qué más se puede hacer? Figuras. ¿Qué más? Sirve para absorber la humedad. Muchos se lo dan de comer al perro, etcétera.
sea, podemos encontrar que cuando nosotros utilizamos algo y ya no queremos algo, un pedacito de ese algo, lo desechamos y ya lo convertimos en basura. Pero si le damos un uso eficiente o algún otro uso, lo convertimos en un residuo que se puede utilizar. ¿Okay? Entonces, todas nuestras actividades diarias, hay cosas que podemos convertir en basura o que podemos convertir en residuo que se puede utilizar en alguna otra cosa. Hay residuos que conocemos comúnmente, que es el residuo en la casa, en la escuela, en las oficinas, etcétera, que se llama basura general, lo que le llamamos más bien residuos sólidos urbanos. ¿Qué es esto? Pues toda la basura que se pueda generar, desde los plásticos, las latas, los papeles, los restos de comida, etcétera. Pero bueno, además de esos, hay otro tipo de residuos. Vamos a la siguiente. Bueno, más bien, estos residuos se pueden clasificar en orgánicos e inorgánicos. Es bien conocido y bien común. Y cuando vemos un contenedor o un bote que dice orgánicos e inorgánicos, ¿los separaremos o no? Algunos sí, algunos no. Algunos dicen, ¿para qué los separo si en el camión se junta todo y se revuelve, ¿no? ¿Pero qué creen? Afortunadamente para el planeta, muchos de los residuos actualmente ya están valorizados o ya tienen un precio, un costo. Aunque nosotros no separemos muy bien la basura, les aseguro que el señor del camión de la basura ya se pone a separar el cartón, las latas, el plástico, etc. ¿Por qué? Porque es un ingreso adicional para ellos. Pero bueno, nosotros podemos colaborar separándolo en nuestras casas. En algunas delegaciones hasta es una obligación separar la basura orgánica de la inorgánica, ¿no? Casi en todas, es correcto. Pero lo haremos, todos lo hacen. A ver, levante la mano quien separe la basura orgánica. Muy bien, súper. Siguiente. Pero bueno, y después hay otro tipo de residuos que luego no sabemos que existen. Los residuos peligrosos. Y así como su nombre lo dice, pues hasta dan miedo, ¿no? ¿Por qué será? Bueno, estos residuos peligrosos son los que por sus características muy particulares que son corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables y biológico-infecciosos, son de un peligro tal que no se pueden mezclar con la basura común y corriente. ¿Pero de qué estamos hablando ahí? Estamos hablando, por ejemplo, los residuos que se generan en los hospitales. Imaginen una gasa con sangre que puede tener algún patógeno o alguna enfermedad. No lo podemos mezclar con toda la basura, ¿verdad? O las jeringas que se utilizaron para sacar sangre, etcétera, etcétera. Bueno, no me voy a meter a explicar cada uno de los términos porque puede ser un poquito técnico y no es la función de esta plática. Pero vamos a la siguiente. Estos generalmente los encontramos en las empresas, en los laboratorios, en algunas dentro de las universidades, también en algunos lugares, como en la cocina, o en las cafeterías, o quizás hasta en los lugares en donde se hacen impresiones de carteles, cosas por el estilo. Y hay una clasificación más, que se llama residuos de manejo especial. Estos residuos ni son peligrosos, pero tampoco es basura común y corriente. Es, por ejemplo, una empresa que se dedica a hacer botellas de plástico, saca desperdicio de botellitas de PET, de plástico, como las hemos visto, como la que está ahí. Pero la saca en un volumen tan grande, de más allá de 10 toneladas al año, que eso es un volumen increíble que puede afectar al medio ambiente. Por ejemplo, una botellita de plástico, dicen, no pasa nada porque no afecta la composición química, a lo mejor del agua, o tampoco puede afectar a algún animal, etcétera. Pero si pusiéramos 1000 botellitas de agua flotando o 1.000.000, ¿creen que pudiera afectar? Sí, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Entonces hablábamos de que hay diferentes tipos de residuos. El residuo común y corriente de basura, como conocemos, el residuo sólido urbano, el residuo peligroso y el residuo de manejo especial. Pero ¿por qué hablamos de esto? ¿A dónde van todos los residuos que se generan? Al agua. Muchas veces se van al agua. ¿A dónde más se van? Abajo de Santa Fe. Abajo de Santa Fe, a los tiraderos de basura.
O también a los rellenos sanitarios. Un relleno sanitario no es más que un hoyote donde avientan toda la basura y después lo tapan con tierra y después construyen edificios como el Santa Fe, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que sucede. Pero ¿quién hace esto? Todos los seres vivos hacemos esto. Vamos a ver un pequeño video rapidísimo. ¿Me ayudan con la luz? Puede ser un video muy catastrófico de lo que es el ser humano, pero se alejará demasiado de la realidad. Es una de las tantas visiones sobre el ser humano, ¿verdad? También está la visión humanista y la parte bonita. Pero muchas veces a lo que llamamos progreso muchas veces lo que llamamos progreso, economía, avance económico, seguridad, bienestar social, etcétera, se convierten en cosas que nosotros pues ni siquiera sabemos qué hay detrás, o sabemos qué hay detrás de cada uno de los productos que nosotros consumimos, cómo se producieron, quién los hizo, en qué empresa, si esa empresa hace pagos justos o maltrata a lo mejor a las personas que lo produjeron, si se esfuerzan por no contaminar o si tienen programas para reducir la contaminación en donde ellos realizan la producción de estos
estos enseres o productos. Muchas veces no tenemos ni idea. Nos vamos por el que es el más bonito, o el más brillante, o el que está de moda, o el que está más barato, o el más caro, o el que me va a dar a lo mejor estatus, etc., ¿no? Pero muchas veces nos perdemos de esa visión. Pero bueno, ahora ya vamos llegando al punto principal de esta plática, que es el agua. ¿Y qué es el agua? Afortunadamente, y gracias al agua, pues existimos. Los organismos vivos dependemos del agua para realizar todas las funciones vitales, que incluso después de varios millones de años de evolución, no se conocen organismos que no necesiten del agua para poder vivir. Imagínense qué tan importante es esto. Bueno, ¿nosotros en qué lo utilizamos? ¿En qué utilizamos el agua aparte de tomar? ¿Bañarnos? ¿En qué? En todo. De hecho, hasta la producción de lo que consumimos requiere de agua. La ropa, el reloj, el teléfono, los alimentos, la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Hay datos duros y bien concretos alrededor del agua en el mundo. La situación actual es lo que se presenta aquí. De toda el agua que hay en el mundo, solo el 2.5% es agua dulce que nosotros podemos tomar o consumir, y de esa solamente el 0.01 está disponible para el consumo humano. ¿En dónde? Pues en ríos, en subsuelo, pozos, etc. ¿Pero qué le estamos haciendo a los ríos? Aventamos basura. Es más bien ni existen los ríos. ¿Sabían que la Ciudad de México tenía muchos ríos y canales y demás? ¿Y en dónde están? Abajo de los edificios. Abajo de los edificios. Dijeron, el río sirve para echar la basura, para echar todas las descargas del baño de todos lados y de las empresas y de todo el drenaje. Todo el drenaje se junta en los ríos. Y después dijeron, uy, ya huele medio feo. Pues vamos a progresar, y para mejorar vamos a entubar los ríos. Y ya se entubaron los ríos. Y después vamos a mejorar y a progresar y vamos a ponerles una autopistita, una avenida encima, ¿no? Ya le pusimos encima una avenida. Y los ríos, pues ahí siguen, pero llenos de basura, de contaminación y entubados bajo la ciudad. Bueno, otro dato interesante. ¿Sabían que se necesitan 200 litros de agua para producir un solo litro de Coca-Cola? ¿Sabían eso? De Coca-Cola y cualquier otro refresco. ¿Por qué? Porque el proceso productivo requiere el uso de agua para la limpieza de las máquinas, para hacer algunos procesos previos para la fabricación del producto, para producir también los envases, las etiquetas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cantidad increíble de agua que se necesita para producir algo. Y cuando nosotros tenemos nuestra coquita de litros, se tuvieron que utilizar 200 litros para producir previamente. Uy, es mucha agua, ¿no? Ok. ¿Y qué creen? El agua también nos ayuda porque es el principal regulador de la temperatura en la Tierra. Y en promedio se dice que las personas al día utilizamos 190 litros de agua. Al día. Es poquito, es mucho. No puede ser que digan es poquita. El jacuzzi lo llenas por ¿cuánto? Por la tina. Pero puede ser mucha para una persona que tiene que caminar muchísimo, hasta kilómetros, para ir por agua. Hay algunas colonias aquí en la ciudad que ni siquiera tienen nada. Pero bueno, vamos a la siguiente, por favor. Se calcula que tan solo el 8% del agua en el mundo se destina al uso doméstico, mientras que la agricultura es la actividad humana que más agua consume, por el 70%. La agricultura, o sea, para regar las plantas y demás. Pero bueno fuera que la agricultura sirviera para dar de comer así a toda la gente. Pero muchas veces se cultiva para darle de comer a los animales que después nos comemos nosotros. Entonces, para producir 1 kilo de carne se va a necesitar mucha más agua. Si ya vamos hilando el concepto de cómo es el agua que se utiliza en otras cosas. ¿Okay? Pero también hay datos bien feos, como que cada año mueren 3,5 millones de personas debido a enfermedades relacionadas con la calidad del agua. El 98% de esas muertes se producen en los países en vías de desarrollo. Nosotros somos un país desarrollado, en vías de desarrollo. ¿Y creen que tenemos problemas de agua en México? Pues sí, sí los tenemos. Otro dato importante.
En México es tan barata el agua que muchas veces hay una fuga y hay una gotita y sale más caro reparar la fuga, contratar al plomero y que las refacciones, etcétera, que dejar que se esté tirando el agua, porque ¿cuánto me va a salir el recibo adicional? Me van a cobrarme un poquito de más. En cambio, si voy a reparar la fuga, pues lo que pago para todo se incrementa. Pero por una gotita podemos estar desperdiciando más de 75 litros de agua por día por una gotita que está continuamente cayendo. Eso es poquito. Muchísimo. ¿Alguien alguna vez ha tenido alguna gotita que vio por allí en su casa? ¿O el primo de un amigo? ¿O el vecino? Así. ¿Alguna vez? ¿No? Siguiente, por favor. Siempre hablamos de que de esto lo vemos desde la primaria, que cómo se crea el agua y el ciclo del agua, etcétera, ¿no? Y vemos que, si el agua llega al océano y de ahí se evapora y pues como hay mucha agua en el océano, pues vamos a tener agua por siempre. Pero pues no es cierto, no todo el agua que tiene el océano es de consumo humano. Y como platicábamos hace rato, cuando llega otra vez a los ríos, ¿qué le pasa? Se contamina. ¿Por qué? Pues porque todos los drenajes de las industrias, de las casas, etcétera, van directo al río. ¿Y el río para dónde va después? Para el mar. Todos los ríos llegan al mar, a menos de que se diluyan o se absorban en el agua, en el camino. Y entonces toda la contaminación y la basura que echamos a la coladera, ¿para dónde va? Para el mar. Uy, eso está feo también, ¿verdad? Quisiera que pensáramos un poquito en nuestra actividad del día a día. ¿Qué hice hoy en la mañana? ¿Y cómo necesité del agua? ¿Cómo estuve desde que me desperté, me bañé? A lo mejor nadie no se bañó, pero se lavó los dientes tal vez. Tomó agua, desayunó. ¿Qué tantas de esas actividades requieren de agua y cuántas no se hubieran podido realizar si no tuviéramos agua? Y hoy en día es tan fácil tener el acceso de agua para nosotros, porque nada más abrimos una llavecita, pero no valoramos lo que realmente implica. ¿Creen que es muy fácil traer el agua a la Ciudad de México? ¿O de dónde viene el agua que consumimos si ya los ríos están cochinos? ¿De dónde vendrá? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien se imagina? De las presas. Hay presas a los alrededores de la Ciudad de México y hay la mayoría de los lugares en donde se encuentran estas presas están muy por debajo de la altura de la Ciudad de México. ¿Alguien sabe qué tan alto está la Ciudad de México? ¿Cómo cuánto? Como 2.500 metros. Entonces subir un montonzote de agua desde allá abajo hasta 2.500 metros de altura o 1.000 metros de altura, ¿será fácil? No. Entonces se utilizan tuberías, bombas y un montón de cosas. Siguiente, por favor. Para traer el agua en México. Pero bueno, hablábamos del agua en el mundo. Sabemos que nuestro país tiene por fortuna recursos naturales increíbles. Pero hay otros países, como en Dubái, por ejemplo, que no tienen esos recursos naturales. ¿Pero creen que en Dubái sufren tanto de agua como nosotros? Sí, es un desierto. O en la zona de los Emiratos Árabes. Dicen que cuando tenemos en abundancia y que no nos cuesta, no valoramos. Y casualmente, en los lugares desérticos, en donde hay muy poco acceso al agua, es en donde más se cuida, en donde más la valoran y en donde mejores servicios y controles tienen. Aquí, en los lugares en donde tenemos agua en abundancia, hay fugas que increíblemente pueden ser hasta el 40% del desperdicio de todo el agua que se está trayendo para la ciudad. ¿Cómo se encuentra el agua en México? Tenemos disponibilidad diferente en cada una de las regiones de México. En las principales, o bueno, en donde hay más disponibilidad, es en esta zona de aquí del sur. ¿Qué estados serán por aquí? Chiapas. ¿Dónde más? Tabasco. A lo mejor un pedacito de Veracruz. ¿No? Y donde menos hay, es en estas que se ven más claritas. ¿Esto dónde será? Este es como el DF.
¿Y en qué lugares en donde hay más gente? En el DF también, dicen donde menos gente hay, digo, y menos disponibilidad de agua, perdón. Pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos muy poquita agua y todavía seguimos construyendo un montón de edificios. ¿Y qué va a necesitar ese edificio? Agua también, toda la gente que va a llegar a vivir allá. Híjole, pues estamos en un problema tremendo, en donde actualmente, no sé si les ha pasado escuchar o les ha tocado vivirlo, pero ya hay programas en donde empiezan a condicionar el uso de agua o lo empiezan a racionar. Dicen, a ver, el fin de semana siguiente va a haber mantenimiento, va a haber tal o cual cosa y va a haber muy poquita agua, o no va a haber agua. ¿Sí ha pasado? Sí, me pasa muy mal. Horrible. Eso está terrible, ¿no? Pero no aprecias el agua que te la quitan. En serio, eso llega a suceder. Horrible. Sí. Es terrible. ¿Y qué creen? Eso puede seguir incrementándose todavía más y más y más y más. ¿Hasta qué grado? Hasta que va a ser más cara que solamente quien puedan pagarlas o quien puedan pagar el agua van a tener acceso a ella. ¿Cuesta lo mismo un litrito de agua de la llave que un litrito de agua comprado en una botella? Para nada, ¿verdad? Uy, en México tenemos un problema interesante. Aproximadamente el 16.5% vive sin agua potable. ¿Eso es poquito? 16%. Si somos 120 millones, ¿es poquito? Muchísimo. Ya hemos hablado que la mayoría es para uso agrícola, pero también el 60% de la población se enferma por la deficiente calidad del agua, sobre todo en aquellas poblaciones en donde no tienen acceso, no porque el agua esté sucia y se la tomen, sino porque no tienen acceso a las cosas básicas de higiene, como lavar los alimentos, lavarse las manos, etc. Esta es una imagen de un río en México. Hay llantas, hay espuma, hay basura flotando por todos lados. Es algo que vemos comúnmente. La siguiente, por favor. También tenemos personas que tienen que caminar cientos o hasta kilómetros para ir a conseguir agua, sobre todo en aquellas colonias marginadas. Siguiente. O tenemos casos en donde ni siquiera tienen tuberías de agua para poder tener acceso. Y llegan pipas para poder llenar los contenedores de agua para que la gente los utilice. Hay gente que se siente muy agradecida cuando llevas el agua hasta su comunidad. Y hay otras que pues ni les interesa porque no la necesitan, ¿no? Porque ya tienen todo listo. Siguiente. Vamos a ver algo para que comprendamos un poquito de forma distinta esto que acabamos de hablar acerca del agua. El agua es un elemento fundamental para la vida. Forma la lluvia, los ríos, los mares y es parte de todo ser vivo. Lleva billones de años autorrenovándose en sus distintos estados, líquido, sólido y gaseoso, haciendo con ello a la Tierra un planeta habitable. El agua constituye 2/3 partes del cuerpo humano y participa en todas las funciones de agua. Los seres humanos utilizamos el agua para todo en nuestras vidas. Además de beberla, le damos usos agrícolas, industriales, domésticos e incluso está presente en los objetos que usas cotidianamente. Por ejemplo, para fabricar un automóvil se utilizan 246.052 litros de agua en el proceso. Unos pantalones de mezclilla utilizan 10.850 litros. Para producir un tarro de cerveza intervienen 75 litros de agua y en una copa de brandy 2.000 litros. Es más, el agua es tan importante que si perdieras más del 15% de tu agua corporal, morirías. Desde el principio de la historia, todas las civilizaciones humanas han florecido cerca de abastecimientos de agua y han crecido a la par de la mejora de sus métodos de distribución.
Las grandes ciudades modernas no podrían existir sin los sistemas de suministro y purificación actuales. Al igual que las personas, el agua da vida a las ciudades. De allí surge la importancia de cuidarla. Una ciudad grande necesita mucha energía eléctrica para funcionar. Las plantas hidroeléctricas, que producen energía con el uso del agua, suministran el 20% de la electricidad mundial. En ellas se utiliza la fuerza del agua para hacer girar los magnetos, los dínamos y los generadores. La problemática es que construir estas enormes presas tiene un impacto ambiental muy grave. Desvía los cauces naturales del agua y con ello transforma el ambiente y ocasiona una pérdida de la biodiversidad, así como el desalojo de pueblos enteros. La industria es la segunda actividad humana que consume más agua. El problema es que no en todos los casos se hace un uso responsable del vital líquido. En general, los malos usos del agua en la industria son tres: los altos consumos, las descargas contaminantes en drenajes y al sol, y las descargas directas a cuerpos de agua. Conviene mencionar que menos del 14% del agua tiene un tratamiento antes de ser regresada al ambiente. Otro de los grandes responsables del mal uso del agua son las embotelladoras que la usan como materia prima. En primer lugar, hay que mencionar el precio exagerado que tienen sus productos. Un metro cúbico de agua embotellada cuesta 600 veces más que el metro cúbico de agua potable, lo que deja márgenes de ganancia increíbles para estas compañías. En segundo lugar, hay que mencionar que estas empresas a menudo recurren a prácticas poco éticas para asegurarse del control de ciertos manantiales, afectando así a las comunidades a las que originalmente les pertenecían esos yacimientos. Pero las empresas no son las únicas responsables del desperdicio de agua. Cerca del 40% de agua se desperdicia debido al riego ineficiente, fugas y malos hábitos de consumo, de lo cual todos somos responsables. Una persona promedio en la ciudad utiliza 250 litros de agua al día. 100 litros en la ducha, 50 litros en las descargas del baño, 30 litros en el lavado de ropa, 27 litros en el lavado de loza, 18 litros en el jardín. Para lavar y cocinar se utilizan en promedio 15 litros y el lavado de manos ocupa 10 litros más. A esto hay que sumarle una repartición desigual del agua, pues el 20% de la población mundial tiene a su disposición el 80% de los recursos naturales del planeta. Con el agua sucede algo similar. Mientras unos pocos tienen un abastecimiento abundante, hay quienes no poseen suministro alguno. En muchos países en vías de desarrollo, corresponde a las mujeres y niños abastecer de agua a sus hogares, quienes se ven obligados a realizar largos y arduos trayectos para solo recolectar unos cuantos litros. El agua es un derecho humano. Todos debemos tener acceso a ella, no importa cuál sea nuestra raza, género o posición económica. Hay soluciones que todos podemos emplear para reducir nuestro consumo de agua. En tus actividades cotidianas, cierra los grifos y recolecta el agua cuando sea posible para aprovecharla en otra ocasión. La lluvia es una fuente de agua prácticamente inagotable que no hemos aprovechado. Es un agua con pocos contaminantes químicos y biológicos, por lo que requiere un tratamiento mínimo. Ten en tu casa un sistema de captación de aguas pluviales, que está constituido por un sistema de captación y transporte, un sistema de filtración y un depósito. Juntos, podemos motivar al gobierno a implementar sistemas similares de captación a gran escala. Las embotelladoras deben formar convenios con las comunidades vecinas para hacer una distribución justa de los manantiales. Las empresas deben florecer junto con las personas, no a costa de ellas. Las industrias deben renovar su maquinaria e implementar sistemas de reciclaje y tratamiento de agua, además de remover sus desechos de manera responsable. Como sociedad, nos corresponde disminuir el impacto ambiental que causamos. Una forma es construir micropresas que causan menos daño en su entorno sin desalojar a la población ni reducir su suministro de agua. Si creamos conciencia, el agua segura será una realidad para todos. Todos tendremos agua que cumpla con las 6 Cs. Cobertura, que llegue a todas las personas sin exclusión. Cantidad, que sea suficiente para las necesidades humanas. Calidad, libre de elementos que la contaminen. Continuidad, disponer del servicio las 24 horas del día sin cortes. Costo justo, un buen servicio exige un pago justo. Cultura, agua con conciencia. El acceso al agua segura es un derecho humano, por lo que es importante que todos tengamos conciencia de ello, usarla con prudencia, exigir nuestros derechos en torno a ella y así hacer una diferencia en el presente para los que no la tienen
y en el futuro para que no nos falte. Es una forma mucho más sencilla. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Es una forma mucho más sencilla de explicar lo que es el consumo del agua y cómo se viene dando en las diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? En todas las actividades que habíamos mencionado. En el video hay una frase que se me hace súper interesante, que habla que las empresas o los negocios deben de crecer junto con la gente y no a costa de la gente. Esto es un tema súper importante. A mediano o largo plazo, cuando, bueno, las personas que ya se encuentran laborando o los que van a entrar a la vida productiva dentro de un mediano o largo plazo, mediano plazo, ¿verdad? Sí. Entonces, deben de tener muy en cuenta esto. Todos los negocios obviamente deben de ser algo para obtener ganancias, utilidades. Sin embargo, no debemos de dejar de lado la parte social. Es en donde entra la palabra de sustentabilidad. Otra palabra que está súper de moda. ¿La han escuchado? ¿Sí? Hasta hay negocios que son, no sé, que dice el restaurante fulanito de tal, es sustentable, ¿no? Y es como parte del marketing muchas veces. Pero ¿qué es la sustentabilidad? La sustentabilidad habla que todos, cada uno de nosotros, podemos tener interés, o como negocio, en tres diferentes factores. En el económico, buscamos tener ganancias. En el social, que buscamos colaborar con el entorno, la sociedad, la gente que trabaja ahí. Y con la parte ecológica o ambiental, que es lo del cuidado al medio ambiente. Si nosotros estamos interesados en estos tres temas, llegamos a ser sustentables. De lo contrario, pues no los vamos a conseguir nunca. Sin embargo, hay empresas que se dicen, yo soy sustentable. Y resulta que pues detrás de ellos hay una cantidad increíble de demandas y cosas por el estilo. ¿Han escuchado alguna empresa que se diga sustentable y que no sea considerada o no sea vista con buenos ojos? ¿Cómo cuál? ¿Cuál, perdón? OHL. OHL. OHL, ¿de Lo que qué? hace los segundos pisos. Lo que hace los segundos pisos. ¿Ok? ¿Han escuchado los demás? Es una constructora muy famosa en México porque ha habido como que negocios turbios. Corrupción. Así, exacto. Licitaciones no muy transparentes y demás. ¿Alguien por acá ha escuchado el nombre de alguna empresa que digan que son muy respetables y a la hora de revisarlos a fondo, pues tienen algún tema? Monsanto. ¿La han escuchado? Monsanto. Sí. Okay. Monsanto es una empresa internacional que se dedica a la investigación, sobre todo para la creación de productos químicos o alteración genéticamente de algunos cultivos o semillas para que en teoría toda la gente pueda tener alimento en todo el mundo. Pero en realidad hay prácticas muy extrañas y muy malas ahí en esa empresa. Hay otras empresas también como las refresqueras, en donde dicen que son empresas socialmente responsables o que vas a ser feliz si tomas un poquito de su refresco, etc. Como Pepsi, Coca-Cola, todas las refresqueras pueden ser. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene el agua que utilizan? ¿Okay? Es verdad que tienen programas muy buenos de sustentabilidad dentro de las empresas. Sin embargo, todavía hay una línea muy delgada entre si están haciendo más bien o más mal en el tema ambiental, por ejemplo. A lo mejor económicamente son increíblemente rentables y a lo mejor sí dan mucho empleo a muchas personas, ¿no? Pero en la parte ambiental a lo mejor está muy mal, entonces ya no se puede decir que realmente es sustentable o sostenible. Y así podemos encontrar muchos casos. ¿Pero qué creen? Nosotros podemos ser personas sustentables o sostenibles. ¿Sí podemos? Nosotros también nos involucra la parte social, económica y ecológica. ¿Sí? Nosotros podremos ser productores, a lo mejor, o apoyar la economía, o producir economía a través de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo y demás. Como personas, nosotros podemos tener una calidad social o humana tal que podamos ser sustentables a nuestro alrededor y no ser alguien como que a lo mejor no somos muy gratos que estemos en cierto lugar o cierto grupo porque
hasta nos evaden, ¿no? Por nuestra calidad humana, que realmente no es como la mejor. Y ecológicos también. ¿Hacemos algo para cuidar al ambiente? ¿O no? Muchas veces sí, muchas veces no. Entonces esto también aplica para nosotros, no solamente para las empresas. Nosotros podemos ser seres humanos sustentables o sostenibles. Para eso hay algo que se ha creado, que también es la gestión ambiental. ¿Han escuchado hablar de ISO 9000? Sistemas de gestión de calidad. Sí, ok. Bueno, pues en los sistemas de gestión ambiental es algo similar. Son un sistema que ayuda a que las empresas, las instituciones, las oficinas, etcétera, no contaminen. Y es una serie de reglas, procedimientos que ayudan a identificar cómo están contaminando y cómo podemos hacer para ya no contaminar. Nosotros podemos establecer un sistema de gestión ambiental en nuestra casa. ¿Cómo? Preguntarnos, ¿cómo estamos contaminando en la casa? Mi casa como tal. ¿Qué productos entran y qué productos salen? ¿Qué tipo de residuos? ¿Qué tipo de basura? ¿Cuánto consumimos de electricidad? ¿Cuánto consumimos de agua? ¿Cuánto consumimos de productos de todo tipo? ¿Y cuánto estamos tirando a la basura? Una vez que identificamos cosas que podemos mejorar, las mejoramos. Y así es como se implementa un sistema de gestión ambiental. Es mucho más complejo para hacerlo en una empresa, en un negocio muy grande. Pero es un ejemplo muy fácil que se puede realizar en casa. También hablábamos hace rato de los tipos de residuos. Y esta palabra de gestión es como la administración. ¿Se pueden administrar los residuos? Sí, es correcto. Todos los residuos se pueden administrar. La gestión de los residuos tiene que ver con toda la cadenita de dónde se genera el residuo, desde dónde viene la recolección, el transporte, el procesamiento, el tratamiento, el reciclaje, etc. Y no solamente decir, pues ya no me sirve y lo echo a la coladera. Porque ¿dónde dijimos que iba la basura cuando le echábamos a la coladera? A los ríos, al mar, termina en el mar. Es en donde vemos que para tener una gestión de cualquier tipo de contaminación, sobre todo de los residuos, lo primerito es la prevención. Si no prevenimos su generación, de nada sirve tener una super campaña de reciclaje si vamos a seguir produciendo un montón de basura. Mejor hay que prevenir la producción. Ok, ya no podemos prevenir porque así se necesita. Pues vamos a tratar de reducir o minimizar un poquito. Ya no podemos minimizar, pues vamos a reutilizar lo que salga como basura, lo que ya no se puede. Y si no lo podemos reutilizar dándole otro uso, como hablábamos hace rato del migajón, ¿sí se acuerdan? Pues lo podemos enviar a reciclaje. Y si ya no se puede enviar a reciclaje, se puede enviar a recuperación de energía. ¿Qué es eso? Muchas veces el aceite de los autos, cuando ya no sirve, lo mandan a empresas para producir, para hacerlo como combustible para producir calor, y con eso funcionan las mismas empresas o las máquinas. Y si ya no podemos hacer todo eso, pues ahora sí no nos queda de otra más que ir a aventar la basura a un hoyote y después taparla con tierra, como el caso de Santa Fe. Pero ¿creen que en la Tierra o en el planeta puede haber tantos hoyos tan suficientes como para llenarlos de basura, toda la basura que producimos? No va a ser suficiente todo el planeta para poder guardar toda la basura que nosotros estamos produciendo actualmente. Hagan un ejercicio el día de hoy y revisen en sus casas cuánta basura se generó. A lo mejor ustedes no son los encargados de sacar la basura, pero tomen un poquito de conciencia sacando la basura para ver cuánto se generó en el día y qué tipo de basura es, y si esa basura realmente tenía que ser basura o se podía evitar su generación, porque a lo mejor ni siquiera necesitaba utilizar ese popote, que para producirlo se utilizó mucha agua, después en la venta me lo entregan junto con mi café. ¿Y cuánto tiempo utilizo ese popote? ¿Cuánto me tardo en tomarme mi cafecito con un popote, un refresco, un jugo, etcétera? 15 minutos a lo mucho. ¿Y después qué le pasa al popote? Se va a la basura cuando bien le va, si no es que se va a la coladera. ¿Y cuántos años creen que tarda en destruirse, degradarse ese popote? Muchos, cientos, hasta 500 años, dependiendo del tipo de popote. Un popote, 500 años, porque lo utiliza 5 minutos. Realmente está bien. Pero bueno, habrá personas que digan, es que a mí no me gusta tomar si no es con popote. ¿Okay? Pero así podemos ir identificando cosas que realmente necesitamos o cosas que no necesitamos. Y
Y bueno, ese es un ejercicio que me gustaría que llegando a sus casas pudieran identificar. ¿Cuánto se generó de basura? ¿Qué había en la basura? Y como el caso del popote, ¿realmente lo necesito o no lo necesito? ¿Y qué va a pasar con eso que voy a tirar a la basura? ¿Cuánto tiempo va a tardar? La mayoría de las cosas plásticas, tardan cientos de años. Las cosas que tardan en desaparecerse o desintegrarse rápido son las orgánicas. Y las orgánicas decíamos que era como la comida, todo lo que estuvo vivo alguna vez. ¿Okay? Siguiente. También, ¿qué podemos hacer para que el agua se deje de contaminar o podamos regular o administrar mejor su uso? Muchos de los baños en todas las casas y departamentos son baños que tienen 5, 10, 15 años, no lo sé. Y la tecnología que tienen es tecnología pues viejita, donde consideraban que no era importante el ahorro de agua, pero actualmente ya esa cantidad de agua que se utiliza en la caja de la taza del baño cuando hacen una descarga, pues es una cantidad increíble, son como 20 litros. Entonces cada vez que le bajan la palanqueta son de 20 a 25 litros que se van. Bueno, se recomienda que podemos utilizar menos agua si llenamos 2 botellitas y las colocamos ahí dentro. Ese volumen que ocupan es la cantidad de agua que se va a ahorrar. Si metemos una botellita de 1 litro, se va a ahorrar 1 litro de agua. Obvio que no podemos meter tantas botellas que ya no va a salir nada de agua porque ya no va a cumplir con su función. Podemos probar con una botellita. ¿Cuántos hábitos tenemos también en casa cuando nos estamos lavando los dientes? Esto lo vemos hasta en comerciales de televisión, ¿no? Que cierras la llave mientras te lavas los dientes, mientras te rasuras, etcétera, etcétera. ¿Todos lo hacemos? No entiendo por qué dejan el agua abierta mientras te lavas los dientes. No sé, algunas personas dicen es que se va a enfriar. No sé. Hay personas que dicen es que qué flojera cerrarle. Me voy a tardar más y yo tengo prisa. No lo sé. Hay mucha gente que tiene todavía esas prácticas. O también cuando te enjabonas las manos. ¿Qué sucede? Abres la llave, te mojas tantito las manos, dejas que el agua siga corriendo, te pones jaboncito, las estás tallando y ahora sí ya acercas las manos a enjuagarlas, ¿no? ¿Y por qué no cerramos la llave? Es que se va a enjabonar la llavecita y pues después se queda una manchita, etcétera, ¿no? Son un montón de prácticas que tenemos que son malos hábitos y que no nos damos cuenta cuál es la repercusión que tiene sobre el planeta Tierra, ¿no? Veíamos que es el único lugar que tenemos para vivir. Luego también las lavadoras de que, pues, híjole, no tengo tal cosa limpia que quería para salir o para mañana o para esto o para aquello. Pues nada más voy a echar una sola prenda o 2 prenditas a la lavadora y pues rápido, ¿no? Pero estamos utilizando una cantidad de agua increíble para lavar 2 prendas. Pues mejor hay que lavar la lavadora con la carga completa. O a lo mejor ni nos enteramos porque nosotros no hacemos eso. Pero hay que preguntarnos, ¿quién nos lava la ropa o en donde la lavan, cómo lo hacen? ¿O ese no será nuestro problema? Sí, ¿verdad? Si nosotros lo estamos utilizando o demandando, pues tenemos que asegurarnos también que no se contamine demasiado. Después, los jardines o las macetas o los que tienen a lo mejor extensiones un poquito más amplias, ¿no? Un jardín grandecito. Si lo riegan cuando el sol está pleno mediodía, pues el agua no va a funcionar para regarlo realmente, se va a evaporar. Mejor regarlo temprano. Y algo también importante, los grifos de la casa, la gotita de agua, el chorrito que se ve de repente. Les preguntaba al principio que si alguien alguna vez había visto una gotita de agua en su casa. Y si la vemos, ¿qué? ¿Yo qué? Pues no es mi problema, no es mi responsabilidad, ¿verdad? Que se encargue la persona de mantenimiento, que se encargue mi papá, que se encargue mi mamá, que se encargue mi hermano, etc. Y responsabilizamos a alguien más de algo cuando nosotros también somos responsables de ello. Pero es bien fácil como que asignar la responsabilidad para alguien más y quitándola a nosotros mismos. La siguiente, por favor. Pero también llega a suceder en las escuelas, las oficinas o las instituciones que nosotros visitamos. ¿Cuántos de ustedes, si vieran una fuguita de agua en algún baño, se acercarían para reportar? ¿Todos?
Algunos sí, algunos no, pero es responsabilidad de todos. Y no significa de que, no, pues es que no es mi trabajo. El trabajo es de la persona que hace el mantenimiento. No, ¿verdad? Porque es el desperdicio de agua, que el agua nos va a afectar para todos. Nos va a afectar a todos si se desperdicia. Cuando nos estamos bañando, ¿cuánto tiempo tomamos en bañarnos? ¿Media hora? ¿15 minutos? A ver, ¿como cuánto ya? 2 canciones, como 6 minutos entonces, ¿no? Depende de la canción, voy a poner Pink Floyd así como 15 minutos. ¿Cuánto se tardan por allá en bañarse? ¿45? 20 minutos. 20 minutos. ¿Y por allá? ¿Cuántos? 10 o 15 minutos. ¿Qué? ¿Y cuánto tiempo realmente se necesitará para bañarse? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo creen que necesita una persona en África que tiene bien poquita agua disponible? A lo mejor ni se baña, prefiere tomársela, ¿no? Bueno, eso es lo que hablábamos hace rato también, que cuando tenemos todo disponible, fácil y gratis, no lo valoramos tanto como cuando no lo tenemos. Regresamos. También cuando lavamos las frutas, las verduras, etcétera, dejamos la llave abierta. Voy a comer una manzana y dejo la llave abierta y me estoy lavando la manzana, en lo que la seco y después regreso a cerrar la llave. Es mucho, mucho tiempo que desperdiciamos de forma inconsciente el agua. Con esto no quiero acusarlos de hacerlos sentir culpables de que ustedes son los malos, etcétera. Muchas veces el desconocimiento nos lleva a hacer cosas pues que no sabíamos que estaban mal, o no sabemos cuál es la consecuencia de lo que estamos haciendo. ¿Okay? También el lavado de auto o lavado de algunas otras cosas. Es fácil y más cómodo sacar la manguera y echarle la manguerazo, ¿no? Pero pensemos en cada una de las actividades que realizamos y cómo estamos afectando al ambiente, si estamos afectándolo para bien o si estamos afectándolo para mal. Nosotros, y en nosotros está que podamos realizar algún cambio, tanto en nuestra comunidad como en nuestro, no sé, en nuestra colonia, en nuestro edificio, en nuestro departamento, en nuestro hogar, en nuestra casa, porque en cada uno de nosotros está que pueda haber un cambio. Si nosotros no hacemos nada, no nos podemos quejar y esperar a que alguien más lo resuelva y decir, este no es nuestro problema, que lo resuelva el gobierno y que lo resuelvan porque no están haciendo nada, etcétera, ¿no? Sí, es verdad que el gobierno muchas veces no hace nada, pero nosotros nos debemos de responsabilizar y empoderar de las cosas que nos corresponden. No podemos culpar a los demás o dejar el trabajo en las manos de los demás. Si no, pues después no nos podemos quejar y no podemos exigir. ¿Saben quién fue Leonardo da Vinci? ¿Alguien sabe? ¿Quién fue? ¿Qué hizo? Un pintor famoso. Astrónomo, científico, filósofo, médico. Hizo la Mona Lisa. Pintó la Mona Lisa. El hombre de qué? No, ¿cómo se llama? El hombre perfecto. Vitulio o Vitulio. Ajá. ¿Qué más hizo? Muchas investigaciones y desarrollos. Además, hasta hizo un libro de cocina, caray. Pero bueno, él decía, el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Tanto en la antigüedad como hoy, dependemos completamente del agua. Antes la utilizaban como medio de transporte, para alimentarse. Es más, las principales comunidades y las principales culturas de la historia se fundaron al lado de ríos. ¿Conocen así? Sí, se fundaron a lo largo y ancho de los ríos. Y si no había un río o una fuente de agua cercana, ni siquiera se desarrollaba la cultura. Poco a poco, cuando fuimos avanzando con el tiempo, con la ciencia, etcétera, fuimos teniendo ciudades en donde no había ese recurso, porque nos lo llevábamos de donde sí lo había a donde no lo hay. Sin embargo, no debemos de olvidar
que cada vez estamos siendo más en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México cada vez va a haber menos recursos y cada vez va a haber más problemas con el abasto de agua y que nos van a restringir la cantidad de agua, etc. Pues tenemos la oportunidad de ser la generación o las generaciones que podamos marcar un cambio, porque dentro de 20, 30, 40 años no va a ser lo mismo. Y dentro de 20, 30, 40 años a lo mejor van a decir, uy, yo me acuerdo que fue una junta, una reunión, una capacitación, un curso en donde veíamos temas del agua y la contaminación. Pues qué cierto era eso, ¿no? O a lo mejor van a decir, híjole, qué bueno que sí hicimos algo porque ya no fue tan catastrófico. Bueno, el tiempo vuela y si nosotros no nos ponemos las pilas en hacer algo para reducir esta problemática, nos va a alcanzar el problema y se va a hacer muchísimo más grande. Pues bueno, para concluir, me gustaría dejarles nuevamente y reiterarles una actividad. Vayan a sus casas hoy cuando regresen, piensen cómo están contaminando a través de qué, del consumo de agua, del consumo de luz, de la generación de residuos, etc. Y piensen cómo lo pueden reducir, cómo lo pueden minimizar, cómo pueden reciclar, qué pueden hacer. Algo, una sola actividad cada uno de nosotros puede ser la diferencia porque va sumando 1 litro aquí, 1 kilo de residuos menos allá, 2 litros de ahorro de agua por acá, etc. ¿Y cuántas personas somos hoy aquí? Con que al menos cada uno de nosotros ahorráramos 1 litro de agua al día, sería una cantidad increíble de agua que podemos ahorrar en el transcurso de un año. Y ojalá que podamos implementar y aplicar algo de ello. Pero bueno, les agradezco y si tienen alguna pregunta, con toda confianza vamos a estar todavía aquí. Muchas gracias, César. Agradezco a todos su participación y su atenta. A ver, comunidad UNLA, ¿cómo están todos? ¿También despiertos? Les voy a pedir por favor que nos levantemos tantito de nuestros lugares para que nos podamos despertar un poquito, porque va a venir la segunda parte de la conferencia que va a requerir 10 minutos máximo. 5 minutos, bueno. Bueno, entonces nada más les vamos a dar un breve caso práctico acerca de los temas del agua. Ya hablamos un poco de lo que es el desarrollo sostenible, la disponibilidad del recurso agua y rápidamente entonces les vamos a dar una introducción de este tema. Le voy a agradecer su presencia al licenciado Alfredo Selvach, que es el experto en los temas de agua y les va a explicar un poquito más de educación. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Créanme que estos foros en tema tan relevante que es el agua, verdaderamente es muy importante que los jóvenes los asimilen, que los jóvenes despierten esa conciencia y que además que los jóvenes siempre han empujado que a los adultos nos regresen al carril. ¿Por qué digo nos regresen al carril? Porque lamentablemente muchas de las actividades que los adultos hacemos las hacemos tan cotidianas que ya no identificamos si estamos bien o estamos mal. Pero la gente joven es la que nos tiene que empujar a los adultos a regresar al tema. Yo recuerdo, y estaba mucho más jóvenes que los muchachos que veo ahora aquí, que ya el gobierno hacía esfuerzos por cuidar el recurso agua. Recuerdo mucho un comercial que decía, Dios da el agua, pero no la entuba. Algunos de los adultos que estamos por aquí a lo mejor nos acordamos de esto, ¿sí o no? ¿No? Bueno, así había un comercial que decía, Dios da el agua y no la entuba. ¿Qué está pasando con algunas situaciones que yo quiero precisar el día de hoy con ustedes? Mucho se ha hablado de que el agua se está terminando. ¿Esto es cierto? Quiero que hagamos esa reflexión, ese análisis. ¿El agua se termina o no se termina? ¿Se termina? ¿Y a dónde se está mandando esa agua? Para aquella gente que piensa que el agua se termina, ¿a dónde la estamos mandando? ¿La estamos exportando? ¿La estamos sacando del planeta? El agua no se termina, el agua cambia de calidad, el agua cambia de condición y el agua cambia de cauces, pero el agua no se termina. Ahí tenemos que empezar con esa precisión.
Pienso que ya hemos visto el ciclo del agua, ¿verdad? Ya no lo sabemos todos. Entonces, ¿dónde se termina el agua? El agua del planeta no sale, el agua está aquí. Nosotros, las personas, la cambiamos de condición, la contaminamos, la manipulamos y evidentemente la desperdiciamos. Entonces, señores, tienen que ser conscientes los jóvenes de que un día van a tener familia. ¿Y qué calidad de agua le van a dejar a esa familia? Yo he trabajado 25 años sobre estos temas, sobre los temas ambientales, preocupado definitivamente por lo que voy a hacer y lo que le voy a dejar a mis hijos. Pero no me he privado en ningún momento de utilizar esos recursos naturales, porque los utilizo de una manera consciente y eficiente. Ahí está la clave, señores. Debemos ser conscientes de lo que estamos utilizando y debemos utilizarlo eficientemente para dejarles a las futuras generaciones los recursos naturales suficientes y de buena calidad que les permitan tener la vida que tenemos hoy en día, para que todos podamos disfrutar de una vida sana. ¿Cierto? ¿Alguien opina algo diferente? ¿Verdad que no? Entonces nuestras actividades a partir del día de hoy van a ser revisar qué tan consciente soy en el uso de los recursos naturales. Y evidentemente el agua es un recurso natural. Ahora otra precisión que quiero hacer. ¿El agua es un recurso renovable o no renovable? Hablábamos del ciclo del agua, Entonces el agua es un recurso renovable. ¿Pero qué tenemos que hacer? Evidentemente, invertir mucho dinero si queremos acelerar ese ciclo. ¿En qué vamos a invertir ese dinero? En plantas de tratamiento de agua. Otra reflexión que les quiero transmitir el día de hoy. Alguien me dijo un día, no hay agua más cara que la que no hay. Y puedo tener un costal de billetes, un costal de dinero, un costal de oro, pero si no tengo agua, no voy a beber absolutamente nada. Entonces, les dejo otra reflexión. No hay agua más cara que la que no hay. Como sociedad, yo estoy convencido, y como les comento, como experto de trabajar 25 años temas ambientales, yo estoy convencido que el agua no va a matar a la sociedad. Vamos a tener que invertir una gran cantidad de recursos, una gran cantidad de dinero en la generación de plantas de agua, de tratamiento de plantas de agua residual. Y la vamos a volver a aprovechar. Porque al final del día, ¿qué es el ciclo del agua? Una purificación natural del recurso, ¿verdad? Entonces, en la medida en que no exista más agua potable, vamos a tener que utilizar como sociedad los recursos económicos suficientes y necesarios para hacer esas plantas y que podamos tener ese recurso. Sin embargo, también quiero aclararles otro tema en relación a la misma agua. ¿Dónde encontramos el recurso agua? En presas, ¿sí? En lagunas, en ríos, en el mar, ¿verdad que sí? ¿Y ustedes conocen lo que es un manto freático? ¿Sí? ¿Los jóvenes saben lo que es un manto freático? ¿No? Aquí hay que preguntar. Hay dos formas de conocer, hay dos formas de aprender. O me pongo a investigar o pregunto. Jóvenes, no les dé miedo preguntar. Si surgió un tema nuevo, si surgió algo diferente, pregunten. Al final del día es importante, es aprender, es tener conocimiento. Un manto freático es el agua que se encuentra debajo del subsuelo. ¿Sí? Esa agua que está debajo del subsuelo, ¿cómo la logramos obtener? A ver, caballero, por favor, ¿cómo sacamos el agua que está debajo de los mantos freáticos? Sí, por máquinas a base de, se saca el petróleo y transformando el hielo en lavas. Bueno, sí, es un proceso muy similar, pero es muy simple, ¿no? A través de perforar un pozo
y por energía obtener el recurso, ¿verdad? Obtener el agua. Ok. Vean todo lo que se tiene que utilizar, señores, para hacernos llegar el recurso agua. Muchas actividades y muchos recursos. Sin embargo, ¿de qué me sirve sacar agua de los mantos freáticos si estoy sacando agua contaminada? La tengo que pasar por otro proceso que se llama proceso de purificación, de tratamiento nuevamente, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa entonces si nosotros contaminamos la superficie? Los suelos son permeables. Y si entendemos todo lo que es la palabra permeable, ¿verdad? ¿Sí? Si los suelos son permeables y nosotros depositamos residuos peligrosos o materiales peligrosos arriba de ellos, ¿qué le va a pasar a los mantos freáticos? Se contamina. Va a llegar a eso el material peligroso y va a contaminar el manto freático, ¿verdad? Entonces, tan importante es, señores, cuidar el recurso agua, como cuidar los materiales y residuos peligrosos y no disponerlos en un lugar que no es adecuado. El ingeniero César hablaba hace un momento de esa situación, del manejo de los residuos. ¿Sabían ustedes, a los que les gusta el fútbol lo van a entender un poquito más? ¿Sabían ustedes que una cubeta de 20 litros de aceite puede contaminar todo el agua que está contenida en el Estadio Azteca? Todo el agua que le quepa al Estadio Azteca se contamina con una cubeta de aceite. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tema, señores, mucho cuidado. En la industria, que es donde he ejercido yo más mi profesión, vi en el video un dato que no es del todo preciso. Hablaba que se consumen 246,000 y algo de litros para la fabricación de un coche. Bueno, ¿qué tan importante es esta situación del recurso agua? Que evidentemente la industria le ha puesto una atención muy especial. Afortunadamente tengo la oportunidad de trabajar para varias marcas de fabricantes de vehículos, y ahorita un vehículo en México se está construyendo con 2,000 litros de agua solamente. Cada que se construye un vehículo se utilizan 2,000 litros de agua. ¿Ok? Porque la gente le puso cuidado al recurso, porque les costaba mucho dinero y porque además pegaba en el precio del vehículo. Créanme que no es por la conciencia ambiental de las empresas o de los directivos, es por el costo que le pusieron cuidado a esto. Evidentemente qué bueno porque la sociedad requiere que ese recurso agua sea protegido. ¿Y por qué? Pues porque al final del día ya lo hemos platicado, ¿no? Somos 2/3 partes de agua y necesitamos esa agua para vivir. No sé cuánto tiempo más podamos charlar. Les voy a platicar nada más la última, por favor. Denme un segundito en la última. Muchas gracias. Los usos del agua son muy diversos, ¿verdad? Pero creo que a todos se nos ha olvidado incluso uno, y con esto voy a terminar. El agua la utilizamos hasta en emergencias, ¿sí o no? ¿Qué le pasa después al agua que ya utilizamos en esa emergencia? También la contaminamos. Entonces, pobrecita del agua, ¿no? En todo la dañamos. Señores, muchas gracias, espero que salgan con una conciencia positiva de esto. Créanme que es muy amplio el tema, créanme que estoy seguro que César y personalmente yo podría haberles platicado muchas cosas más, pero bueno, también sé que el tiempo es importante. Les agradezco mucho.